Buenas noches, mi nombre es Fernanda Zamora Macías, soy estudiante del Paralelo B del Instituto de Posgrado en Orientación Familiar Integral. Voy a presentar a continuación el trabajo de la actividad 2 de la unidad 3, Perspectiva psicológica de la persona y el comportamiento humano, las cuales van a ser explicadas a través de ejemplos, como por ejemplo, el nicho ecológico social de la infancia. ¿Qué significa un nicho ecológico? ¿Cómo se construye y qué importancia tiene en el desarrollo de un niño o del individuo? Primeramente, el nicho ecológico se lo determina como el espacio, el ambiente o propiedad que identifican a una persona, en este caso el niño, en su espacio, es decir, el rol que ocupa dentro de una familia y cómo éste construye un ambiente saludable para él. Este nicho ecológico también es entendido como un rol del hábitat o el entorno natural en el cual se va a desarrollar de manera social, física, ambiental, emocional y psicológica, determinadas por el hábitat y los parientes que la rodeen o las especies que la rodeen. ¿Qué importancia tiene y cómo se construye? Estas relaciones se construyen a través de la afectividad, de los cuidados, el intercambio, la comunicación de la madre y el hijo, del padre y el hijo y de sus congéneres. ¿Cuál es la importancia que tiene? Por ejemplo, la primera relación vínculo fetal o materno-fetal es aquella en donde la madre está gestando a su hijo. Es el primer vínculo que hay. Segundo vínculo son los primeros cambios que hay de comunicación afectiva y gestual que se da a partir de los 3 meses, como por ejemplo la primera sonrisa del niño. Posterior, cuando ya avanza la edad y por ende avanza el desarrollo neurobiológico del niño, se da el proceso de lo que es la socialización, en el cual los padres hacen la modalidad o de mediadores para poder integrar las acciones del niño al entorno de los demás y así poder que los niños puedan ser seres sociales, los cuales van a ser manifiestos en su comportamiento, gestos desde que es bebé hasta su proceso de maduración socioemocional. Asimismo, se construye a través de un marco de crianza, como por ejemplo la alimentación y la higiene, un marco de protección, los padres protegen a sus niños, un marco instrumental, acción sobre los objetos donde el niño va a tener acción de los mismos, marco de modelo, pues el comportamiento es modelado según los patrones o ejemplos que observa en sus adultos o en sus padres. El marco de conversación, la comunicación afectiva y la interacción social que se da entre el padre y el hijo a la madre. Y a su vez el marco histórico, que significa que los recuerdos van a consolidar ese desarrollo social y biológico del niño. A su vez, la importancia es de que los niños cuando se relacionan con las personas interactúan y esto fortalece su entorno social, es decir, se vinculan posteriormente a quienes se les dedique afecto y este afecto forme un vínculo que le permite mantener relaciones interpersonales, como lo comuniqué, la primera sonrisa, la socialización, el entender los recuerdos y forjar memorias con los padres. A su vez, ¿las carencias afectivas influyen en el bienestar y el desarrollo de los individuos? Sí, totalmente. El desarrollo neurobiológico del niño se da a partir desde los 9 meses que está en el vientre materno, aunque estudios han probado que actualmente los niños tienen un desarrollo mucho más prematuro a través de los 6 meses, que es sensorofetal, es decir, a través de la placenta materna. Sin embargo, estas carencias afectivas, cuando son evidentes, se manifiestan en trastornos de la personalidad, como por ejemplo, de los 1 a los 3 meses hay rechazo, hay apatía, hay retraimiento del niño. No son manifiestos porque tal vez no los habla, pero los comunica con su cuerpo. Posteriormente, la falta de amor, la falta del desarrollo, la falta de atenciones va a causar en el niño represiones. Estas represiones van a determinar conductas negativas para él en su posterioridad. Este desarrollo emocional y psicosocial del niño, cuando no crece en un ambiente de afecto y de comprensión y ternura, van a determinar que tenga problemas en su futuro o a mediado o corto plazo en la comunicación con sus pares, es decir, los vínculos afectivos que desarrolle a través de la edad. El desarrollo cognitivo y la interacción y el contexto social.
La pregunta, ¿por qué el conocimiento o saber es un producto social acumulado? Explíquelo a través de ejemplos. Sabemos que el conocimiento y el saber son dos cosas distintas pero que se relacionan. El conocimiento tiene una parte científico-legal versus el saber que es producto de la consecución generacional de pequeñas ideas que se van transformando y se van validando por un séquito de personas. En este caso, aplicado a la sociedad actual, sabemos que los jóvenes actualmente consideran que el conocimiento es igual a la experiencia, lo cual no es verdad. Un padre le dice a su hijo, un hijo le dice a su padre, los jóvenes tenemos la razón. Y el padre le responde, hijo, yo pensaba lo mismo hace 30 años atrás. Esto es un claro ejemplo de cómo las brechas generacionales hacen que los conocimientos se vean tergiversados. Un joven de 15 años no piensa igual que un joven de 15 años hace 30 años atrás. ¿Por qué? Porque el conocimiento se transforma y se modela a través del entorno actual social. Asimismo, un niño de 3 años no tiene el mismo desarrollo que un niño que tiene ya 15 años. Porque claro, las brechas generacionales han sido tan grandes que un niño de 3 años actualmente maneja hasta medios tecnológicos y un joven de 15 años, cuando tuvo 3 años hace tanto tiempo atrás, manejaba, por ejemplo, juegos didácticos como el ábaco. Y eso condiciona que el conocimiento sea distinto en diferentes etapas y desarrollo social. Otra pregunta, ¿qué marcos culturales deben prevalecer en las familias para potenciar el desarrollo integral de los niños? Expliquémoslos con ejemplos. Este es un claro ejemplo que lo obtuve de Mafalda y de Quino, donde el padre le dice al niño, Guille, vení, vamos a construir un castillo. Un castillo en el que vivía un rey. Dale, tráeme tu balde con la palita. Esto le dice el padre al niño mientras están en el entorno de la playa. Ahora el niño le responde, una respuesta que saca a veces hasta de contexto a los padres porque se espera una respuesta más positiva de los niños. El niño le dice, no puedo traértelo para esa estupidez, no estoy haciendo departamento. Claramente entendemos que el conocimiento del niño versus el conocimiento del papá es muy distinto. El papá en sus entonces veía muchas películas de reyes, fantasías. Ahora los niños ven que eso es algo ya antiguo y concretan de que lo más actual son los departamentos, las casas, los trailers, esas casas que son pequeñas y que se pueden movilizar. Claramente se ve una brecha generacional. El padre no vive la misma realidad del niño. Mientras el niño piensa en un departamento, el padre piensa en un castillo, en un reinado. Entonces, este cambio social cultural se manifiesta en las familias cuando varias generaciones viven de un modo distinto, en un mismo momento de la historia. La cultura familiar tiene diversos patrones, normas, costumbres que caracterizan los vínculos entre los miembros, principalmente entre los niños y los padres, que son la relación más directa y más diaria que se ve. Esto refuerza la identidad del niño y permite que él vaya conociendo los diferentes modos de pensar y los diferentes tiempos en los cuales se están desarrollando. ¿Cuál es el marco cultural adecuado para este tipo de situaciones? La socialización, en donde el padre, en este caso, como vemos en la imagen, tiene la necesidad de explicarle al niño que aunque están viviendo en entornos, en generaciones distintas, la modalidad de creer que un departamento y un reinado es igual ha cambiado a través del tiempo. Entonces, esto permite que el niño refuerce su conocimiento y su identidad a través de las experiencias que genera con el papá. ¿A través de qué métodos? De la observación, de la experiencia directa, como lo acabo de mencionar, y de la comunicación afectiva e interactiva, es decir, haciendo un refuerzo positivo para que el niño pueda entender por qué se dan ese tipo de situaciones. Otro ejemplo, como por ejemplo, eh, Mafalda le dice al papá, nosotros somos ricos o pobres. Y el papá le dice, ni ricos ni pobres. El papá le contrarresponde, a nosotros venimos de hacer clase media. En lo que Mafalda le responde, venimos a hacer clase media, ella aún no entiende por qué.
El papá le dice, ajá. Y acá la niña le dice, Mafalda le responde, y decime para qué clase media valía la pena venir. Claramente aquí se da un ejemplo en que el padre no le explica qué es una clase media, o sea, cómo venir a ser clase media. Ella lo enfocaba como ser ricos o pobres desde un elemento económico-cultural, si tenían plata o no tenían plata. Pero el padre, entendiendo de la manera de estratos sociales, le dice a niña que la clase media es aquella que no tiene ni riqueza ni pobreza. Y la respuesta más lógica de la niña en su mundo, en este caso, es ver que el padre le dice que la clase media son ellos y ella no sabe qué es una clase media. Entonces, la cultura familiar, todos estos patrones, normas y costumbres tienen que reforzar la identidad del niño. Claramente que el padre tuvo que haberle explicado qué es una clase media para poder haber dicho ese tipo de respuesta. La socialización en la familia. Las dos preguntas que elegí para mi tema son, aunque la socialización se extiende a lo largo de toda la vida, ¿por qué la etapa de la niñez se debe tomar muy en cuenta? Esto es muy clave. Sabemos que el desarrollo neurobiológico de un niño se da por diferentes etapas, desde la parte materno-fetal, luego en el preescolar, en el escolar, en la adolescencia y en lo que es en la adultez. Es importante en todo momento porque somos seres sociales y eso nos indica que vamos a tener la necesidad de relacionarnos con los demás, pero esta habilidad cuando uno es un niño no está bien desarrollada, por lo que podemos entender que un tutor, un padre, tiene la obligación de decir, o no de decir, más bien de fomentar y de reivindicar las actitudes y los comportamientos del niño para que vaya interactuando con sus seres sociales, como por ejemplo pueden ser sus hermanos, sus tías o sus primos. Es importante porque este conjunto de experiencias al niño le van a permitir a lo largo de su vida desarrollar todas las actitudes para su comportamiento. Es lo que muchos psicólogos conocen como el training. El training es el entrenamiento cerebral, psicológico, social que se le da a un niño desde su madurez, desde su infancia hasta su madurez. Por ejemplo, este enfoque de vínculos materno-filiales es el principal. Desde aquí, la relación que un hijo tiene con una madre va a durar para toda la vida. Y de hecho esto está demostrado. Los hijos se relacionan cuando ya se casan, van a buscar patrones similares a los cuales vivieron en su madre. O a su vez, qué patrones vieron en el padre y los pueden repetir consciente o inconscientemente. Entonces, este tipo de primeras aproximaciones de madre a hijo, padre a hijo, dan un rol importante del contacto afectivo entre la madre y el niño, las sonrisas, los abrazos, la complicidad. Esto forja el vínculo que va a quedar para toda la vida y que los va a unir. A su vez, se puede dar un ejemplo mucho más sencillo. Por ejemplo, el niño en sus primeros años de edad no distingue la realidad de lo falso y asimismo no distingue lo bueno del peligro. Entonces, si el niño ve algo que no conoce, se asusta. ¿Y qué hace cuál es su primera reacción? Ir a buscar a la madre porque ve en ella un modo de protección. Es muy claro este ejemplo de cómo se forja la socialización en las primeras etapas. La madre es la que lo va a guiar como medio de soporte. Asimismo, este enfoque psicobiológico del desarrollo brinda al niño primeramente tres cosas. El desarrollo fisio-neurosocial, primero porque es lo que va a formar en sus primeras etapas. Segundo, porque el niño es considerado como una tabula rasa. Esto significa que el niño es como una pantalla en blanco que va a receptar toda la información que tenga en su medio. Es algo muy importante que hay que destacar. Los niños son buenos observadores, pero inadecuados malinterpretadores. Es por esto que la madre y el padre hacen el rol o el mediador para mejorar esa plasticidad neurocerebral o ese desarrollo que presentan en las primeras etapas. A su vez, el niño mediante el aprendizaje adquiere la experiencia y esta experiencia forja su comportamiento y posteriormente sus actitudes.
¿Qué dificultades con respecto a las creencias, valores, metas y comunicación presentan los hijos de las familias con padres separados? Elegí esta pregunta porque es un tema muy vigente en los años actuales. Las parejas ya no son como antes. Las parejas actualmente, si hay un desfase, una disfuncionalidad en la familia, las parejas se separan. Cosa contrario que no era antes, la familia, más que todo la mujer, ¿qué hacía? Soportaba con tal de no separarse del marido y que el vínculo familiar se mantuviera, y muchas veces por sus hijos, independientemente de la relación marital que tuviera. Entonces, ¿qué problemas podemos encontrar en niños que los padres de padres separados? Es algo muy correlacional con la edad. No es lo mismo una separación en un niño de 10 años que en un niño de 5 años. Y a su vez, no es lo mismo una separación en unos púberes, o sea, unos pubertos adolescentes, a un niño que tiene 17, 16. Lo explico de la siguiente manera. Un niño de 1 a 3 años va a presentar las siguientes dificultades, como por ejemplo vemos en el primer recuadro, que se vuelve tímido, retraído y con muchas inseguridades. En la segunda etapa, que vamos a ver niños ya de 6 o de 4 a 6 años, presentan culpabilidad o disforia de entendimiento, o sea, el no saber con qué padre se quedan o a quién elegir. En los 6 a 9 años pueden presentar problemas ya más bien de tipo emocional, como por ejemplo la tristeza, el rechazo o sentirse incluso culpables de que por él se separaron los padres. De 9 a 12 años los niños ya tienen un poquito más de entendimiento. Puede darse dos opciones, que el niño pueda presentar ya problemas de conducta o de trastornos conductuales que no sean controlados, o incluso una hipermaduración, es decir, tomar el rol como el hermano mayor, o incluso en familias que se han visto, ver que un niño ya de 10 años, 11 años, toma a ser el jefe del hogar, que es inadecuado y se ha visto en muchos casos anteriores. Y asimismo, problemas en chicos adolescentes, como por ejemplo de 12 hasta 17 años, que son las más frecuentes o los problemas más fuertes que se pueden ver también, como por ejemplo las conductas antisociales, el problema de las adicciones o el abuso de drogas o estupefacientes, o ya incluso presentar problemas de trastornos neurobiológicos, como por ejemplo que ahora está muy en boga los trastornos de trastorno obsesivo compulsivo, la depresión o la ansiedad. Entonces, todas estas dificultades tienen que ver también con la creencia que tiene el padre y la madre en relación a la crianza de un hijo. Tiene que ver mucho porque no siempre se puede dar las mismas cosas a la vez. Podemos querer a una pareja, pero si ya la relación es tóxica para la familia como tal, tiene que ver mucho la decisión de ambos padres para que no afecte el desarrollo del niño. Entonces, tiene que ser una comunicación asertiva por parte de ambos para que se pueda mejorar esa relación. Gracias.